tardes, mi nombre es Gastón Torres, yo soy el presidente del Club Español de Rosario, institución que cumplió este año 142 años de vida institucional y que en este edificio histórico que estamos fue hecho y creado y construido por el arquitecto mallorquín Francisco Roca y Simón. Un gran orgullo para la ciudad y un gran orgullo para toda la colectividad española. Y bueno, una de las familias más importantes que tuvo la comunidad acá en la ciudad, que es la familia Cabanella, fue quien de alguna manera empezó a gestar esta posibilidad de que el Club Español, que había nacido en 1883 hasta 1916, no tenía una sede fija. Entonces, allá por el año 1911, 1912, se empezó a gestar la posibilidad de que el Club Español tuviera una sede monumental como la que estamos hoy, que llevó 4 años a construir, y que de alguna manera el motor de eso haya sido parte de la emigración balear, la verdad que es un motivo de orgullo para toda la colectividad. Mi vínculo con Baleares empezó cerca del año 99, 98, 99, a poco de haberse fundado la institución, claramente porque bueno, mi esposa y toda la familia de mi esposa son descendientes de Baleares, y empecé a participar en la colectividad, un poco acompañando, y bueno, y después me fui metiendo, y bueno, y acá estamos. Comenzó así, a través de la familia y a través de escuchar y de escucharlos hablar de Baleares, y después tener la posibilidad de conocerlos ya en algunos viajes que ha hecho la familia para acá y en otros que hemos hecho nosotros para allá. Y bueno, y cada vez que tengo la oportunidad de ir, para mí es un gusto, un placer, y espero con ansia ese encuentro con chocolate y ensaimada. Los vínculos es muy difícil de explicarles. La verdad que el vínculo que me une con Baleares es muy profundo, muy profundo. Me encanta ir a Pollença, que es el pueblo donde está toda nuestra familia, y sentarnos en el Club Pollença horas a mirar la nada misma, pero sentir, respirar, sentirte parte. Mi abuelo era de Muro, de Mallorca, y bueno, vino a la Argentina muy joven, aquí se casó, tuvo 10 hijos. Su hija mayor era mi madre, toda mi familia siempre fue socia de esta Casa Balear de Rosario. Algunos fueron partícipes de la comisión directiva y 5 de esos hermanos pudieron en algún momento, gracias a la Casa Balear, poder ir a conocer la tierra de su padre. Yo desde chiquita era profesora de danzas y mi academia se llamaba Las Baleares porque mi abuelo era de Baleares, pero yo sin saber, sin conocer todo esto. Y bueno, hace 8 años me contactó María Teresa, yo ya venía con ganas, entonces bueno, desde ese momento integro también la comisión directiva de la Casa Balear y es muy emocionante escuchar la anécdota que tiene María Teresa, la hermana, y bueno, ella también ahora nos va a contar, y que mi sueño es poder ir en algún momento a conocer la tierra de mi abuelo. Mi nombre es Liliana Herrera, hija de mallorquina. Mi madre, Ángela Ramón Caldentey, vino a los 19 años de edad, nació en 1932 y falleció hace 7 años, vivió muchos años. Y su último viaje a Balear, a España, Mallorca, fue con 82 años, solita. Se fue. Hizo varios viajes, gracias a Dios. Mi madre, cuando después de la guerra y todo lo que sucedió, se vino a Buenos Aires, traída por su tía como tutora. Primero vino ella, su tía, y después vino mi madre, a los 19 años de edad. Tantas anécdotas y tantas cosas hermosas, que fue siempre la reunión, eso, estar alrededor de una mesa y mi madre contándonos anécdotas. Mi mamá vivió contando anécdotas, haciendo comiditas españolas, mallorquinas, paella, marisco, todo lo que era de mar. Nosotros somos locas por todo eso, no, amamos todo eso. Y las ensaimadas, las cocas mallorquinas, el tumbot, que no sé si lo estoy pronunciando bien. Por eso yo digo que besé sus mares mezclado con mis lágrimas, porque besé todo lo que fue Mallorca. Para mí fue algo increíble, era mi sueño. Som en Francisco Moll, de Mallorca, nascut a Mallorca durant 34 anys, que ara tenc 47. Vaig venir a conèixer una atleta d'aquí de Rosario, Argentina. Des d'entonces som aquí, som en aquesta ciutat, i justament un que és creient en Déu, les casualitats no són, o sigui, vaig conèixer la família d'aquesta casa balear d'aquí de Rosario a una de les festes que han dit de les col·lectivitats. Són unes festes que se fan en novembre, aquí en aquesta ciutat, i junten a tota la gent que són de diferents països aquí. I justament jo era aquí quan al principi i vaig veure aquesta festa que me'n recordava a la meva terra, de Mallorca. En aquest cas no som de descendent ni res, jo som mallorquí,
de pares castellans, que he viscut allà, he nascut a Palma, després vaig viure a Capdepera durant els meus primers 10 anys i després vaig viure des de 10 anys fins als 34 a Sa Coma, Sant Llorenç, Son Carrió, aquí a prop. El terme de que jo dono classes, jo no soc un professor de mallorquí, òbviament em sé xerrar bastant bé i ho he estudiat bastant. Justament me van dir si podia donar classes a aquesta gent, a aquesta família, i clar que, com no, donar-li classes a la gent, o sigui que són com a nen petits, li he de donar les classes del A, E, i les vocals, les consonants i tot el que ve. Jo també m'agrada molt estudiar, som d'estudiós, tenc carrera també, o sigui que no és així només. Les estic donant o les donaré, si ells també volen, una classe com Déu manda, en què aprendran a xerrar si volen i el dia que vagin a Mallorca podran xerrar si han estudiat bé, com ho estic fent jo ara. Nosaltres, els mallorquins, que som més reservats, és una cosa que mos donaria orgull, perquè la gent d'aquí de Rosario, com he dit abans, és una gent molt familiar, o sigui, tenen molt arriesgat en el seu cos la immigració dels seus pares o els seus padrins. Llavors, en aquesta casa, de Casa Balear Rosario, jo he trobat que és veritat que tenen com una il·lusió, una cosa de mantenir durant molt d'anys el que van fer els seus pares o els seus padrins. Yo soy Alicia Graciela Rossi, soy nieta de Baleares, mi abuelo era Juan, pertenezco al Centro Balear de Rosario, orgullosa de pertenecer al Centro Balear de Rosario y a la comunidad balear que vive acá. Recuerdo muy clarito cuando mi abuelo hablaba palabras en mallorquín, cuando teníamos una lamparita que él le decía la llumet, cuando hablar de las cuevas, y él era como si se hubiera venido de allá la semana pasada y nunca pudo volver. En la experiencia de cuando fuimos por primera vez, era tanto lo que lo teníamos presente que podíamos dar vuelta una esquina y encontrar la calle que nos había contado mi abuelo, la fuente que había contado mi abuelo, el vecino que había contado mi abuelo. Entonces, eso me provoca una emoción, una cosa tan grande, que es cuando contamos que la primera vez que fuimos con mi hermana, nos bajamos del avión, nos arrodillamos y besamos el suelo, que él nos lo transmitió, porque él lloraba por su pueblo, él lloraba por sus vecinos, se acordaba de su mamá y de sus familiares. Yo Teresa Rossi Cerdà, soy de la Casa Balear de Rosario, benvinguda a casa nostra. Es un placer estar con amigos y acá poder comunicarse con nuestros paisanos. Yo me llamo María, igual que mi bisabuela. Todas mis primas mayores nos llamamos María y mis hijas, las 3 se llaman María. Y mi abuelo, a los 18 años, llega a la Argentina con un grupo de poyencines que acá en Rosario tenían semillería, tenían panadería, trabajan en la panadería Sarmiento. En la panadería Sarmiento trabajaban los Martorell. Yo tuve oportunidad de conocer a las hijas. Mi abuelo nunca pudo volver a las islas, se reunía con todos sus paisanos el 2 de agosto, que acá en el 1815 estaba el Centro Poyencín. Existía el Centro Poyencín en la calle Mitre. Mi abuelo llega, como siempre, pensando que en la Argentina iba a levantar la pala de dinero y bueno, él dice que lo mandaron. Cada vez que pasaba un avión se sacaba su boina y decía: Mumara, me estarás esperando. Siempre fue algo que se lo debía. Iba al huerto y hablaba y cantaba. Hacía ensaimadas, no solo el día de San Juan, no se festejaban cumpleaños, era el día de San Juan, el día de Santa María, como allí. Yo fui a Baleares varias veces, cuando escuchaba hablar a alguien me daba vuelta porque él me decía: cuando vayas a mi lugar, vos vas a volver, vos vas a ir en mi lugar. Miraba el Paraná, pobre, que es lo que más cerca tenemos, y decía: tanta agua que tuvimos que pasar, tanto, ¿sabés todo el agua que tuve que pasar para llegar aquí? Bueno, nosotros ahora en marzo empieza la actividad, el señor Moll enseña idiomas, después nosotros nos reunimos una vez por semana, viene gente, están en la biblioteca, tenemos un espacio, los chicos vienen a bailar una vez por semana, son un grupo grande de baile también.
nosotros fue muy lindo. Por ejemplo, mi primo de la finca traía la bordalesa de las olivas, el aceite, el trampó, cosas que en mi casa querían, yo decía, momara, lompara, se me caía algo. Y me decía mi primo, ¿pero qué estás diciendo? Ay, momara. Es que lo vivís, es que es así, es una realidad. Yo te digo la verdad, he llegado allá, todo el mundo, mira Chineta, era Chineta, todos los vecinos. Fue muy lindo la experiencia de haber llegado a su lugar, estuve en su casa.